Lugares con rostro, habitados de memorias. Deseos, Signos, palabras, secretos, rincones. recuerdos. El Instituto Nacional de Antropología e Historia presenta Nuestras ciudades, moradas de hombres. algunas antes de fundarse sobre la tierra, tuvieron que ser soñadas por alguien. Muy buenos días. Estamos en Radio INA. Soy Salvador Rueda y les doy la más cordial bienvenida. La Secretaría de Educación Pública y Conaculta, a través del Instituto Nacional de Antropología e Historia, los invitan a acompañarnos en la emisión de esta serie Somos Nuestra Memoria. Hoy nos acompaña el arqueólogo Eduardo Matos Moctezuma. No necesita mayor presentación. Es un investigador emblemático para el INA. Es una referencia obligada para los estudios arqueológicos del último tramo prehispánico, pero también para muchos trabajos de arqueología histórica. Bienvenido. Muchas gracias, Matos. Salvador. El tema que hoy nos ocupa es el de ciudades mesoamericanas, sociedad y medio ambiente. Intentaremos analizar lo que han sido y son las ciudades, tanto en el mundo físico como en el simbólico. Como en otros programas, tratamos de reflexionar sobre ese fenómeno tan profundamente humano que es el de los asentamientos urbanos, como hábitat complejo de nuestra naturaleza biológica, económica, social, mental, religiosa y utópica. Maestro Matos, vamos a empezar por definir qué es una ciudad antigua. Yo recuerdo en tu texto sobre ciudades en las culturas originarias que haces una serie de precisiones sobre lo que eran las ciudades, tanto en lo que conocemos como el Viejo Mundo, estamos hablando Claro. de aquellas civilizaciones que crearon sus propias urbes en la Revolución Neolítica, hacia 3000, 5000 antes de Cristo, y las ciudades mesoamericanas. Haces una comparación, pero propones la idea de las culturas originarias. Sí, bueno, mira, esta idea de culturas originarias, que mucho ha mencionado, por cierto, Miguel León Portilla, está basada fundamentalmente en la idea de que hay varias áreas en el mundo en las que, digamos, las ciudades surgieron a través de su propio desarrollo, o sea, a través de, digamos, de ese desarrollo en que no hubo hubo alguna influencia externa, pero digamos que no fueron definitivas para que pudieran surgir estas ciudades, sino que se dieron en base a su propio desarrollo. Entonces, esto las caracteriza, y tú has mencionado muy bien, digamos que esto lo estamos observando como sociedades originarias en 6 partes del mundo. Esto es muy interesante porque, fíjate, se da en Egipto, ¿no? El viejo Egipto con toda su problemática, su complejidad, etcétera, ¿no? Se da en Mesopotamia, se da en el Valle del Indo, se da en China y en 2 áreas mesoamericanas, aunque más tardíamente que como se dieron en aquellas áreas que he mencionado, y que son los Andes, ¿verdad?, y Mesoamérica. Entonces, es decir, estas sociedades que empezaron ese propio desarrollo y que fueron transformándose a lo largo del tiempo y que devinieron en las ciudades famosas, ¿no? Ahí viene un gran problema, tanto para historiadores como para arqueólogos, y es una asignatura pendiente. ¿Qué es lo que provoca la ciudad? ¿Qué es lo que va a causar que haya esta congregación de gentes, ¿verdad? Y que se dé esta dinámica en la que más o menos vemos ciertas características en las diferentes áreas que he mencionado, ¿no? Características que pueden ser desde, digamos, una presencia de alguna forma de escritura, alguna forma de expresión, ¿verdad?, de este tipo, como puede ser, también se les llama sociedades complejas porque ya tienen en sí una serie de estamentos internos
o clases, si se quiere, inclusive, con la problemática que pueda traer esa discusión. Pero bueno, clases en que hay un grupo que está controlando y otro que está dentro del área de la producción masiva. Tenemos también, por ejemplo, a los especialistas de tiempo completo que ya se están dedicando no solo a la agricultura y demás. Por cierto que todas estas grandes ciudades que se dieron en estas áreas provienen de un aspecto muy interesante, que son sociedades fundamentalmente agrícolas y en parte también guerreras, ¿no? Son dos componentes fundamentales de igual forma, ¿no? También hay mitos que se relacionan con la fundación de estos grandes centros, ¿no? Y cómo van a empezar a funcionar. Y ese aspecto religioso también se va a manifestar a través de la gran monumentalidad, ¿no? Pero dices muy bien, va a ser un reto para los arqueólogos y los historiadores, pero desde mi particular punto de vista, más para los antropólogos. La pregunta que haces es la correcta. ¿En qué momento una sociedad se hace lo suficientemente compleja para desdoblarse en un asentamiento, para desdoblar su hábitat en un asentamiento que se convierte en una urbe y que además reparte la sociedad de otras maneras? Hay autores como Willey, por ejemplo, que mencionas por ahí, que habla de sociedades complejas que no se desarrollan en urbes. Y al mismo tiempo el esquema de Child, que fue tan influyente para la mitad del siglo XX, después entra en muchos, digamos, en muchas dudas, porque, por ejemplo, las ciudades que mencionas de Europa y de Asia, que se dan en las orillas de grandes ríos, las mesoamericanas no. Exacto. Y en Europa, donde también hay grandes ríos, la Europa no mediterránea, en donde no hay ciudades hasta épocas históricas. Es decir, finalmente los antropólogos tendrán que discernir qué parte del ser humano hace que se deje de ser simplemente una agrupación de cazadores, recolectores o agricultores para convertirse en habitantes de una ciudad que los hace totalmente distintos. Y entonces sí, en la ciudad están estas diferencias sociales, las diferencias de asentamientos, de profesiones, de tareas, mitos, religiones, etcétera. ¿Cómo imaginarías tú la primera ciudad mesoamericana? ¿Cómo fue este proceso? ¿Cómo te lo imaginas? Digo, sin que tengamos que resolverle el reto a los antropólogos, pero ¿cómo te imaginas que se desdobló? Bueno, fíjate que hay un aspecto interesante. Si nosotros vemos precisamente todo ese proceso de desarrollo desde el momento de los cazadores, recolectores, o sea, estos grupos nómadas y demás, cómo van en un momento dado a tener asentamiento a través de la revolución neolítica que marca también Child, uno de los factores fundamentales ahí es la agricultura, ¿no? Que era lo que mencionábamos antes, ¿no? El factor de la agricultura que va a permitir poco a poco el sedentarismo, ¿verdad? Y no el nomadismo. Como tú dices, se asientan también junto a ríos para aprovecharlos. Ideológicamente, además, deifican lo que antes no estaba deificado, que es el agua y la tierra. Ahora ya cambia porque de ahí viene su sustento propio de estos grupos, ¿no? Pero lo interesante a tu pregunta es cómo, y fue algo que me llamó la atención, fíjate, en un momento dado, de que, y no solo a mí, a otros estudiosos, de que cuando allá por los años 60 sobre todo, se hablaba mucho del aspecto, digamos, hidráulico, ¿no? Todas las hipótesis que hubo sobre el regadío, etcétera, donde intervinieron, pues, Palermo, Armillas, y en otras latitudes, pues, Wittfogel mismo, en fin, tenemos ahí muchos aspectos, el mismo Gordon Child y otros más. Vemos cómo se veía casi que ese era uno de los factores, nada más que Mesoamérica se disparaba. O sea, en Mesoamérica, como bien dijiste, no había estos
ríos que hubiesen sido el motivo de que allí florecieran ya las ciudades. Entonces, de aquellas antiguas aldeas asentadas cerca de ríos y demás, aldeas agrícolas y todo esto, vamos a ver cómo lo que yo percibo es que empieza un aspecto relacionado con la organización social y religiosa, ¿no? Es decir, empiezan a destacar en el grupo dos elementos fundamentales. Por un lado, el chamán, el brujo al que se le cree poseedor, ¿no?, de ciertos poderes, y en fin, empieza a convertirse un poco entre el intermediario entre el hombre y el Dios, ¿no? Entonces empieza a adquirir un poder fuerte en el grupo. Y también el líder civil, o sea, el que dirige a estos grupos, empieza ya ciertas formas de control, empieza también algo de querer preservar él, su familia, etcétera. Entonces empiezan también estos linajes, etcétera. O sea, estos dos factores, civil y religioso, digamos, de control, son con una organización social específica. En el caso mesoamericano, quizá es uno de los factores que va a ir incidiendo hacia que, digamos, esa concentración de gentes en un momento dado empiecen también a planificarse, a plantear toda una serie de aspectos. La tecnología va a jugar un papel importante, la economía en general, ¿no? Y vemos también cómo en otros niveles pues se va presentando. Pero volviendo a tu pregunta, ¿cómo imaginar que surge? Fíjate que en Mesoamérica tenemos todo este momento, esta etapa que se ha dado en llamar preclásico superior o formativo superior, etcétera, que en realidad ya es el inicio, el núcleo de los primeros asentamientos ya con estas características, de donde va a dimanar la ciudad, ¿no? ¿A qué me refiero? Por ejemplo, la venta. En Tabasco tienes como los olmecas son quizá la primer sociedad mesoamericana en la que vemos que ya tiene un patrón planificado, ¿verdad?, en base a ciertas estructuras, edificios, etcétera, otros componentes y demás, y en la que ya vemos a través de su escultura, de sus datos arqueológicos, podemos ver también que ya empieza esta división social muy marcada. Y posteriormente al Olmeca vamos a ver ya cómo empieza a proliferar de una manera impresionante. Por ejemplo, una de las ciudades más antiguas es Monte Albán. Monte Albán, digamos, tiene una etapa allá por el año 400, 500 antes de nuestra era, que en la que ya están terraceando lo alto del cerro, están moviendo pero rocas impresionantes para empezar sus construcciones. O sea, y todo eso requiere además una centralización del poder, ¿no? Porque si no, pues no se da, ¿no? Entonces ahí el sacerdote y el líder civil va a jugar un papel. Pero fíjate, ahorita como me lo estás platicando, me haría pensar que esta concentración de poder es previa al crecimiento de las ciudades, cuando en el modelo, digamos, clásico de Childs son las ciudades las que van permitiendo el control y la centralización del poder. Pero efectivamente tienes razón, no se podría construir si antes no tienes algo que cohesione a este grupo en torno a una idea. Yo recuerdo hace muchos años un libro de López Austin que proponía la religión como el elemento cohesionador de la sí. Y lo mismo el de Armillas y Palermo, que proponen a la religión como pero ellos proponen también el manejo de del agua, de la tecnología hidráulica, pero bueno, eso ni en la venta ni en Monte Albán. Tienes razón. O sea, ese factor hidráulico de primordial importancia para sociedades como la egipcia o la mesopotámica, etcétera, inclusive la china y demás, pues aquí no se va a dar. Entonces son otros factores, quizá algunos de los que hemos mencionado, ¿no? Yo sí insisto en ese, o sea, no solo el aspecto religioso, que es importantísimo, por eso yo planteo que ese chamán primero, que luego se va a ir transformando en el sacerdote, ya con toda una religión estructurada, etcétera, el poder que esto implica, ¿no?, la relación con los dioses,
si yo no invoco al Dios no habrá lluvia y no vas a poder comer, en pocas palabras, pero el poder civil que también está organizando. Fíjate que, acuérdate, cuando yo estudié en la escuela de antropología, no te digo hace cuántos años, pero todavía estaba muy clavada la idea, yo me acuerdo, de los gobiernos teocráticos, sí, ¿no? En Teotihuacán había una teocracia que era la que gobernaba. Yo creo que esto ya se ha ido cambiando y vemos que no solo era una teocracia, sino que ya eran grupos que también se expandían fuera de su propio territorio, o sea que ya adquirían un carácter imperialista para poder tener un control, ¿no? De muchas áreas, de muchas cosas y demás, ¿no? De productos, de mercados, rutas, la guerra misma como La guerra es un factor. Fíjate que hay algo interesante en esto que tocas. Que la guerra a veces la hemos visto como un aspecto, digamos, muy relacionado con la cuestión religiosa, lo vemos en los mitos, los dioses son dioses beligerantes, ¿no? Pelean, luchan, en fin, todo esto. Pero hay que verlo desde el punto de vista económico. Es decir, la guerra es un factor económico fundamental para estas sociedades, ¿no? Yo he planteado por ahí, por ejemplo, que Mesoamérica ya como tal, ya concibiendo el término como sociedades con, digamos, ya urbanas, o si tú quieres hasta semiurbanas, en fin, todo esto va a tener fundamentalmente pues un factor guerrero para poder tener el sostenimiento mismo, ¿no? Entonces, allí los que han investigado la guerra, Hassig y otros, ¿no? Que pues ya han empezado a ver esos aspectos de que esa guerra, y lo vemos ya en los mexicas, ¿no? Ya allí ya ahí sí es muy claro, claramente. pero en donde es un descubrimiento es con los mayas, como ¿sí? Así luego platicamos eso, pero a mí igual me enseñaron de estas teocracias. Sí. Y entonces me decías de la guerra. Sí, entonces, bueno, ahorita que tocas lo maya, ¿no? Un investigador como Thompson pensaba, no, son pacíficos, no, pues ahí vemos cómo están los trancazos, ¿verdad? Y demás. ¿Qué motiva esas guerras que vemos ahí? Porque fíjate que es curioso, por ejemplo, en Morampá, en Chichén, el mural también de la guerra, etcétera, son grupos mayas, o sea, ese interno es por tierras quizá, es por expandir su poder. Lo que se ha leído en las estelas y demás parecen apuntar por ahí, ¿no? De que un poco es esa lucha por ganar tierras en un área donde sabemos que la producción agrícola es, digamos, en un momento dado puede ser problemática porque la tierra se agota fácilmente, ¿no? Entonces el poder tener terrenos, territorios, etcétera, y también el prestigio, ¿no? Siempre estos grandes gobernantes juegan con eso, ¿no? Pero fundamentalmente ese factor económico, y si la guerra la vemos desde esa perspectiva, entonces estamos viendo cómo, por un lado, la agricultura, por otro lado, la guerra, y quizá el comercio, aunque quizá en un menor sentido, son los factores fundamentales de las sociedades mesoamericanas. Sí, basadas en tributos, basadas sí. en... Sí, de otra manera no se explica uno la gran cantidad de ciudades en el mundo maya que tienen una duración efímera. Sí. Se puede saber cuándo nacen y cuándo mueren, sí. y por qué mueren. A diferencia de otras ciudades que quizás se van avejentando, estas son víctimas de la guerra. Exacto, sí, claro. Bueno. Yo te quería también preguntar, en tu trabajo de las ciudades, en las culturas originarias, escoges 6 ciudades que van a trabajar otros investigadores asociados contigo. Son Palenque, Monte Albán, Tajín, Teotihuacán, Tlatelolco y Tenochtitlan. Correcto. La manera como las manejas tienen que ver con la idea de las ciudades-estado. Uh-huh. Quizá excepto la de Tenochtitlan, pero son más bien ciudades-estado. Y dejaste fuera algunas otras ciudades, claro, que son o ciudades que tienen mucha influencia exterior. Estoy pensando en lo que platicábamos hace un rato de Chichén, o
Sivichaltún, o alguna de las otras, o de las pequeñas ciudades efímeras como Sivanché o algunas de las de Centro y Sudamérica. ¿Cuál es el criterio con el que armaste esto? Bueno, esto es muy interesante y me da pie, además, para comentar contigo, con el público, algo interesante. Mira, esto es una exposición, esto que tú mencionas, este libro de 6 ciudades antiguas, fue, digamos, el catálogo para una exposición donde invité a colaborar a muchos destacados especialistas de cada una de esas ciudades que hemos mencionado. Ahora, ¿qué fue lo que llevó a escoger esas ciudades? Ahí hay un factor importante. Íbamos a montar esta exposición. Hawass, el famoso egiptólogo, era el encargado de la parte de Egipto, ¿no? Perdón, estoy hablando de una exposición previa, no de esta, sino de Isis y la serpiente emplumada, en donde Isis estaba a cargo de Hawass y trataba de todo lo de Egipto, y yo estaba a cargo de lo de Mesoamérica, ¿no? Entonces, a mí me tocaba, por lo tanto, la serpiente emplumada, y a él Isis, ¿no? Bueno, entonces, faltando pocos días, 4 días para que se inaugurara la exposición, empezó en Monterrey, luego en el Museo de Antropología de México. Recorrí yo solito la sala de Egipto. Aquí quiero confesarte que Egipto fue el motor para que yo estudiara arqueología, ¿no? Cayó un libro, el de Dioses, Tumbas y Sabios, en mis manos, el de Ceram, y me apasioné con Egipto, ¿no? Entonces yo empecé a recorrer aquella exposición allí en Monterrey, ya estaba todo montado, faltaban algunos detalles, y empecé a ver esas maravillas, ¿no? Y de repente, ahora sí que como dicen los chavos, me cae el 20 de que todo esto se dio en un medio ambiente específico, en un medio ambiente, digamos, de desierto, con el Nilo y su benevolencia, ¿no? Con sus derrames, etcétera, que propiciaba tanto la agricultura y demás, pero en general era ese medio. ¿Eh? De repente ya termino ahí, paso a Mesoamérica y empiezo a ver la presencia de la serpiente emplumada, ¿no? De Quetzalcóatl, en fin, todas estas figuras, y empiezo a cobrar conciencia. Hasta ese momento, te estoy hablando de hace, no sé, cuando fue 10 años o 8, no sé, empiezo a cobrar conciencia de la diversidad enorme que tiene Mesoamérica. Entonces veía yo cómo había, digamos, representaciones de esta deidad en el altiplano, en la selva, en tal lugar, o sea, y eso fue lo que me dio pie para poder establecer la de ciudades antiguas. Entonces, lo que me llevó a escoger estas ciudades fueron precisamente esos medios ambientes en que se estaba dando, porque es un caso único en el mundo. Si tú analizas, en Mesoamérica, quizá parcialmente en Perú, pero en Mesoamérica tenemos digamos, centros de control de poder en la selva. Escogí Palenque, ¿no? Medio selvático, ¿no? Ciudades en mesetas, el altiplano, como Teotihuacán, que además es la gran primer ciudad. Ciudades en montaña alta, digamos, como toda esa área de Monte Albán, ¿no? De Oaxaca, ¿no? Y el hombre controla y domina ese medio también para poder poner su ciudad, ¿no? Y luego ciudades lacustres, ciudades que se establecen sobre un lago cuyo medio de comunicación son los canales, cómo iban ganando tierra al lago, como eran Tenochtitlan y Tlatelolco, ¿no? Y otras más, por ejemplo, en regiones húmedas como el Tajín, en Veracruz, ¿no? Ya no quise meter casas grandes en un desierto porque pues es un conglomerado mucho más pequeño, quizá no pudiera llegar a las características de estas otras, que además tienen diferencias entre sí, ¿no? Pero el hecho es que lo que motivó fue este medio ambiente tan diverso, pero como el hombre en cualquiera de esos 5 o 6 medios ambientes logró dominar y logró aprovechar, ¿verdad? Y crear su propia ciudad, ¿no? Que no eran una ciudad mundo en sí misma, porque sí tenían contactos con las otras, y uno de los ejemplos es la participación de un mismo panteón en todas estas ciudades, y con otros nombres y distintas lenguas, pero los dioses son básicamente los mismos. Exacto,
Sí, sí, sí. Pero fíjate que dices algo muy interesante que me lleva a seguir tratando ese tema. En efecto, fíjate que en cada una de estas ciudades representativas de cierta región y demás, se hablaba su propia lengua. Tenían, es más, estilísticamente se reconoce perfectamente que es un material teotihuacano de un material maya, por ejemplo, ¿no? O sea, son muy particulares y eso es, como insisto en esto, porque es importante crear conciencia de eso, de cómo Mesoamérica es una variedad impresionante de esos medios en los que el hombre logró controlar de cierta forma, ¿no? Uh-huh. Sí, además, ahorita que dices de las sus propios estilos, pero hay estilos que finalmente dominan. Encuentras estilo teotihuacano en áreas como Monte Albano, Claro. en áreas mayas, y encuentras también en el altiplano estilo maya en Xochicalco, etcétera, que aunque hayan quedado fuera de estas de esta consideración, que bueno, había que ponerle un límite, no podías ponerlas, no sé, decenas de ciudades importantes que hay en el área mesoamericana. Pero, y además que sí lo podías haber hecho. Yo cuando oí hablar por primera vez de Eduardo Matos Moctezuma hace quizás unos 40 o 45 años. Yo no nacía, ¿qué pasó? Bueno, adivinaban que ibas a aparecer. Se hablaba de tus trabajos en Cholula, se hablaba de tus trabajos en Tula, que eran trabajos muy rigurosos, transversales, que iban desde lo más antiguo hasta la población viva. Actuales. Y encontraste dos ciudades que eran ciudades en un momento dado las más importantes de su época. Una de ellas muy guerrera, la otra no sabemos, quizá mucho más una ciudad de paso. Pero quedan fuera de estas consideraciones. Sin embargo, son urbes con toda la barba. Tal vez en la de Tula sí hubo algún control había ingeniería hidráulica, lo mismo que en Teotihuacán, según algunos de los estudios más modernos. Pero en Cholula no. En Cholula, ¿qué sería? ¿La guerra? ¿El mercado? ¿Era como Nueva York? ¿Se hablaban todas las lenguas? Bueno, fíjate que ese punto que tocas es muy relevante, porque, en primer lugar, Cholula es de las ciudades que todavía hasta hoy persiste. O sea, todavía está el pueblo de San Pedro Cholula, en fin, San Andrés Cholula, ¿verdad? Pero es impresionante cómo también tiene una presencia muy antigua, desde antes de nuestra era, ¿no? Después, como bien dices, paralelamente a Teotihuacán, empiezan a surgir allí, controlando el agua. Hemos visto cómo, digamos, una serie de emanaciones naturales de agua, de ojos de agua, etcétera, en un momento también son aprovechados, ¿no? El hecho es que finalmente se llega a establecer una de las principales monumentos, quizá el más grande de todo Mesoamérica, ¿no? Que es esta pirámide, ya viendo hacia el poniente, ya con todos estos aspectos, va creciendo, igual que Teotihuacán, casi al mismo tiempo. Es más, hay cerámica tipo, vamos a llamarle teotihuacana, en el interior, en los túneles que se han excavado a lo largo de muchos años en Cholula, ¿no? Entonces, parece ser que Cholula juega un papel muy interesante. Es un foco en el que se encuentran toda una serie de grupos. Ahí ves influencia, por ejemplo, de la zona del Golfo. Es paso obligado hacia la zona de los valles de Oaxaca. Es también la conexión que ya comentamos con el centro de México, ¿no? Y Tlaxcala. Sí. Y claro. Entonces, juega un papel. Además, acuérdate la categoría que se le da posteriormente, ya más tardío, aunque se habla, la ciudad sagrada de Cholula, la ciudad de Quetzalcóatl, ¿no? Entonces, esto quizá en el mundo prehispánico, quizá Cholula jugó un papel, digamos, de esas confluencias, de esas presencias, en pintura, también
en otros elementos, digamos, que provienen de diferentes áreas, y cómo está el gran centro que va a perdurar. Teotihuacán cae hacia el año 600, como haya sido. El hecho es que Cholula continúa también, y hay una Cholula posclásica de gran relevancia, de gran importancia, ¿no? Entonces, quizá allí habría que investigarlo más, que, digamos, el papel realmente que Cholula jugó. Se le veía ya como un lugar, ahora sí que súper sagrado, ¿verdad?, que servía como, digamos, eje también para muchas de estas otras sociedades. ¿Qué estaba pasando ahí? Ahora se está investigando por la Universidad de las Américas, y han vuelto a rescavar inclusive al interior de la pirámide, ¿verdad?, para tratar de dilucidar, ¿no? Ellos, las arqueólogas que lo están trabajando, han dicho que, a diferencia de otras pirámides mesoamericanas que jugaban un papel fundamental y demás, Cholula, por ejemplo, se podía acceder a ella. La gente podía subir a la pirámide. En otras áreas vemos que es algo un poco restringido. Por ejemplo, la pirámide del Sol la rodea una enorme plataforma, ¿no?, que me tocó excavar, por cierto, enorme, de 35 metros de ancho, que digamos que sirve como separador, y aquí llego con Mircea Eliade, como un espacio sagrado por excelencia de un espacio profano que la rodea, ¿no? Entonces vemos allí, igual en Tenochtitlan, ¿no? Tenochtitlan tiene una gran plataforma que la rodea, que no era aquel muro que nos hablan del Guatepante, sino era una plataforma tomándolo quizá de Teotihuacán. Pero bueno, lo que estamos observando es que hay esta área de habitación de los dioses, en el caso de Tenochtitlan, ¿verdad?, y la habitación de la gente, ¿no?, alrededor. Entonces, pues, vemos que hay esa diferencia con Cholula, que se nos presenta no con esas características, ¿no?, sí orientada al poniente, que yo he manejado, que hay varias características para que designan a los templos mayores, a los templos principales, que son, según los pueblos que los crearon, centro de su universo. Pirámide del Sol, y que están con estas grandes... que hay un trazo, una orientación. Hay una orientación, sí, hacia el poniente, siguiendo la cosa solar, ¿verdad? Se relacionan con el sacrificio, se relacionan con el agua, en fin, hay diferentes componentes que tienen estas pirámides como centro del universo, ¿no? Pero en fin, no sé si ya me disparé muchísimo. No. Quiero recordarle a nuestra audiencia que estamos platicando con el arqueólogo Eduardo Matos Moctezuma sobre las ciudades mesoamericanas, sociedad y medio ambiente. Y en este momento estábamos tocando lo de Cholula, y yo le quería hacer solamente un comentario. Cuando salió tu trabajo de Cholula y el de Tula, etcétera, una de las cosas que a mí me llamó la atención fue que se rompía un poco el esquema del mundo clásico y el mundo posclásico, etcétera, porque pareciera que todo el clásico colapsó. Y Cholula no. Cholula siguió, y entonces te hace pensar que este colapso en realidad no es general, y quizás sean siempre pequeños colapsos locales. Otra de las ideas que cambiaron para mí en esa época, se decía por textos de los años 50 y 60 que la Venta había sido, digamos, la matriz de la civilización mesoamericana, y que el trazo y la orientación de la ciudad de la Venta se había repetido en todas las ciudades hasta Tenochtitlan. Es decir, estamos hablando de un periodo de 2.500 o 3.000 años, que es muy difícil. Hoy, por ejemplo, hay un trabajo de Escalante Gonzalvo, en donde él plantea que en realidad los olmecas es todo un horizonte cultural, y no solamente la gente que estuvo en la costa del Golfo, y que de alguna manera la Venta está orientada porque el esquema básico del ejercicio del poder a través de la religión
tenía que ver con aspectos de arqueoastronomía. ¿Sí nos puedes platicar alguna cosa de estas? Sí, tú me metes en unos líos. Has tocado 2 o 3 temas fundamentales. O sea, uno, el famoso cambio del clásico al posclásico. Que esto, pues como tú sabes, la gran mayoría de investigadores pues tienen elementos para comentar que en un momento dado este clásico viene a menos, se manejan diferentes causas, no está claro todavía muy bien qué causas hay, ocurren en momentos diferentes, Teotihuacán más temprano, en otros lugares más tardíos, en el caso, por ejemplo, de Monte Albán igualmente sigue como Cholula, quizá ocupado por otro grupo, pero continúa el lugar siendo habitado, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Yo he planteado en ese aspecto, y no es una idea mía, sigo a Armillas en eso, a Pedro Armillas, que en realidad no hay un cambio sustantivo, no hay un cambio cualitativo del clásico al posclásico. Sigue siendo una economía fundamentalmente basada en agricultura, guerra, etcétera. El comercio se sigue presentando, sigue todo este aspecto de cultos, de mitos, etcétera, etcétera, con sus variantes, obviamente, ¿verdad? Locales y demás, ¿no? Pero la tecnología, según las regiones, pero más o menos se sigue haciendo estos mismos elementos, se siguen explotando los yacimientos de obsidiana, de basaltos, en el caso del altiplano, de otros materiales en otras áreas, etcétera. O sea, en pocas palabras, que no hay un cambio cualitativo. Quizá hay un cambio que algún marxista podría llamar superestructural, pero no estructural. Entonces, desde esa perspectiva, yo sí considero que es todo un proceso que va a culminar ya con la llegada de los españoles. En ese proceso hay muchas ciudades que nacen, exacto, crecen, se vienen abajo, ¿verdad? Y tenemos historias de algunas de ellas en que vimos, por decirlo así, con la lente del historiador o del arqueólogo, que cómo surgieron y cómo vinieron a menos. Tenochtitlan y Tlatelolco, por ejemplo. Fíjate que yo siempre le he dado mucha importancia a Tlatelolco, porque como fueron dominados por los mexicas tenochcas, los de Tenochtitlan, los mexicas tlatelolcas siempre quedaron como opacados, ¿no? Siendo que en realidad tuvieron allí una presencia muy importante, sobre todo la cuestión comercial y todo esto, ¿no? Pero ahí vemos ejemplos de cómo surge en un momento dado de una ciudad. Y aquí entramos a otro tema. Ya ni me acuerdo cuáles fueron las otras preguntas que me hiciste, pero a ver. Ahorita vamos a tocar el tema de Tlatelolco, porque a mí también en lo particular me interesa, pero con otra perspectiva, que es la de un historiador. No, pero te decía yo que finalmente con los trabajos que has hecho y la manera como has estado armando la historia de estas ciudades, se han venido abajo muchos esquemas preconcebidos sobre la caída el colapso del clásico. Finalmente tú demuestras que en grandes ciudades del clásico son colapsos locales en donde pasa a ser una ciudad, es decir, una población urbana con una población agrícola flotante, hacer solamente población rural, agrícola. Ya no tiene población urbana. ¿A dónde se fue? Algunas desaparecieron, pero otras seguramente migraron, se fueron. Algún tiempo hubo la idea de que hubo un colapso ecológico, ¿te acuerdas? Sí, cómo no. Que tiene que ver también un poco con el sentido de la plática de hoy de medio ambiente. Pero cuando uno lee algunas de las crónicas, por ejemplo, de Tenochtitlan, pues el medio ambiente no era muy distinto al de ahora. La adaptación fue ahí muy similar. Me llamaba la atención el asunto de la venta. ¿Sí sería la venta la primera ciudad mesoamericana? Digamos que el inicio de una ciudad, ¿no? Digamos, no era ya una ciudad como lo va a ser después Teotihuacán, etcétera, pero vaya, es el comienzo de un urbanismo ya planificado, así, con ciertas características. Pero tenemos también otros sitios. Por ejemplo, acuérdate que Guerrero, el área de lo que hoy es el estado de Guerrero, también es un núcleo
olmeca importante, Sí, ¿no? sí. Con las pinturas murales que ahí se han encontrado, ¿no? En Juxtlahuaca y Ostotipa, sí, esos lugares. por parte de David Groff, en fin. Pero también ahí hay un centro que, conforme a lo que se plantea, su antigüedad puede ser de más de 1000 años. La venta serían con unos 800 más o menos antes de nuestra era. La otra llega, parece ser que hasta 1400, una cosa así. Y es Teopantecuanitlán. La compañera Martínez Don Juan, arqueóloga que fue la que trabajó ahí, le puso este nombre, lo cual le debe una a la arqueología, ¿no? Porque es bastante complicadito el Teopantecuanitlán. Pero allí ella ha encontrado también patios, ciertas esculturas, ciertas características, y le da un fechamiento de ese tipo. Entonces, digamos que es el momento en que estamos viendo la presencia de esos primeros grandes, ¿cómo llamarlos? Les han llamado centros ceremoniales, sí, previos a la ciudad, pero ya diferentes a lo que es una aldea neolítica. Sí, ¿no? sí, mucho más complejos, más con una arquitectura, con sí, un sentido de asentamiento más permanente, no tan abocado a la pura subsistencia, sino quizás también a tener un remanente de la producción para poder mantener trabajos especializados de escultores, de lapidarios, de gente que trabaja la madera, de cosas que a lo mejor ya ahora no queda ninguna huella arqueológica, como de cesterías, telas, exacto, etcétera, textiles. Sí. Cuicuilco, por ejemplo, sigue siendo un enigma. Es así, colapsa por un problema ambiental. Sí, fíjate que Cuicuilco, según estudios geológicos, obviamente que antes de las erupciones del Xitle, parece que era un lugar benévolo, tenía áreas, aluviones buenos para el cultivo, etcétera, que quizá también hacen que se finquen. Hay una serie de gentes que van a ir elaborando todo esto. Es otro de los grandes centros ceremoniales del centro de México, y allí se puede ver precisamente cómo surge ya estos templos, estas pirámides, que por cierto, fíjate una cosa, esta forma de uno de los edificios principales, el circular tan conocido y que se puede visitar, y la presencia del dios viejo y del fuego, de estos huehueteos, que son unos ancianos encorvados con un brasero sobre la espalda o en la cabeza, ¿verdad? Pues son representaciones del volcán. Yo creo que el Xitle ya andaba ahí dando lata desde un principio, y les ha de haber impactado hasta que acaba y cubre todo lo que hoy es el Pedregal de San Ángel, ¿no? Y el de Carrasco y todo. No, es enorme, sí. Sí, no, tuvo una fuerte presencia, y de ahí dicen algunos, se sostiene que quizá algunas personas emigraron un poquito más al norte y ayudaron a fundar Teotihuacán, ya con su establecimiento más complejo, ¿no? Entonces, Cuicuilco, pues ahí ya fue por una causa natural, que vino a menos, ¿verdad? Esta erupción que cubrió, ahí se ve claramente, ¿no? Cuando Cummins excava, fíjate, allá por 1922-23, en Cuicuilco, invitado por Manuel Gamio, va a tener que remover capas completas de esta lava, ¿verdad?, que cubría prácticamente los monumentos, ¿no? Ya después, más tarde, con la Villa Olímpica, cuando se va a construir la Villa Olímpica para las Olimpiadas de México, se puede excavar. Recuerdo ahí varios arqueólogos trabajando, y encuentran también edificios de planta cuadrada, muy similares a los que vamos a ver inmediatamente en Teotihuacán, ¿no? Sí, sí. En fin. Pero no encontraron palacios que sí encuentras ya en Teotihuacán. Sí, claro. O sea, es un paso previo. Sí, okay. Estos grandes centros ceremoniales, un paso previo a lo que ya va a ser la complejidad de una ciudad, ¿no? Ya con sus áreas de habitación, con sus áreas administrativas, con sus áreas de tal y tal tipo, ¿no? Yo tengo todavía un par de temas que platicar contigo antes de que ya demos por terminado el programa. El primero va a ser Tlatelolco. Tú lo acabas de tocar. Bueno, a mí me llama la atención por algo que
que aparece como si fuera un elemento marginal en el libro 12 de Sahagún, que son estos recuadros ya durante la conquista, en donde está Tenochtitlan como el nopal solamente, y Tlatelolco como el montículo de arena, pero es el que tiene el águila. El águila que tiene además en algunas representaciones la diadema real. Y Cuauhtémoc, que es el último Tlatoani, Hueytlatoani, es Tlatelolca. Entonces a mí me llama la atención y me gusta Tlatelolco por pensar en esta doble representación, es decir, el águila sobre el nopal. El águila es Tlatelolco y el nopal es Tenochtitlan. A ti te interesa más por razones de índole arqueológica, que es una ciudad dentro de otra ciudad. Bueno, fíjate que Tlatelolco tiene un papel fundamental en la historia. Primero, bueno, ya sabes que todo en nuestras disciplinas es discusión, lo cual es muy bueno. Se ha dicho que si primero fue Tlatelolco, que si primero Tenochtitlan. El hecho es que parecieran, incidir diversas fuentes en que Tenochtitlan, que además esa fecha de 1325 parece además que fue adaptada de un eclipse que hubo en ese año. Entonces los sacerdotes dijeron, no, pues este es un símbolo de la lucha de Huitzilopochtli, entonces se da ese año como fundación, ¿no? Quizá ya estaban asentados un poquito antes. Pero bueno, siguiendo, diríamos, la tradicional forma de entender conforme a las fuentes escritas, se supone que primero Tenochtitlan, están ahí, y un grupo de disidentes mexicas se va a ir a fundar Chaltilolco, ¿no? Tlatelolco, un poquito más al norte, en otros islotes, en fin, y ahí está el montículo de arena. Entonces, en realidad es el mismo pueblo, ¿no? Nada más que unos son, ahora sí que mexicas tenochcas y mexicas tlatelolcas, ¿no? Pero tienen los mismos principios, las mismas bases, inclusive la misma simbología, ¿no? Entonces, aquí llegamos a lo del águila, por ejemplo, ¿no? En un momento dado fue la misma familia gobernante, porque sí, claro, la guerra se debe a que, bueno, cuando menos es lo que cuentan las crónicas, sí, a que la hermana del Hueytlatoani de Tenochtitlan, sí, se quejaba del marido que era el de Tlatelolco. Sí, Axayácatl. Sabes que yo creo que debajo de esas faldas hay mucho más, ¿no? O sea, yo pienso que el poder que Tlatelolco estaba alcanzando desde el punto de vista comercial era para Tenochtitlan un problema. Y por otro lado, Moquihuis, que era el último gobernante, iba a ser el último gobernante de Tlatelolca, también tiene sus ambiciones y ve su propio poder y dice, pues yo me voy contra estos. Allí ya la parentela para mí en ese pasa a segundo término. Y entonces Moquihuis empieza a retar, según las fuentes, pero muy fuerte, muy violentamente, a Axayácatl, ¿no? Y a decir que ellos son ahora sí que los meros. Entonces, finalmente sabemos el resultado. Axayácatl triunfa y Tlatelolco es sometida, ¿no? Y queman el templo, sí. Y queman el templo y avientan al pobre de Moquihuis hasta abajo. Hasta abajo, efectivamente, hay por ahí sí, un dibujo de... Ahora fíjate, para tu interés en Tlatelolco, yo escribí una pequeña nota en la revista Arqueología Mexicana en que digo, bueno, ¿qué pasó con la escultura de Tlatelolco? Si eran el mismo pueblo y habían creado todas estas maravillas acá en Tenochtitlan que podemos observar desde el punto de vista estético, religioso, simbólico, ¿en dónde está lo de Tlatelolco? Bueno, pues hay ciertos datos en que Axayácatl, una vez que triunfa, manda a traerse y a arrasar, claro, y que se convierta en un muladar, así dice, que su templo se convierta en un muladar. Entonces a lo mejor, ya nada más especulo, algunas piezas que estamos viendo por acá a lo mejor eran de Tlatelolcas, ¿no? Bueno, además efectivamente armó una guerra muy bien pensada, porque lo que queda de los relatos obviamente son del vencedor, que son, claro, implacables con el vencido. Y entonces las quejas de Moquihuis eran sobre el mal aliento, por ejemplo, sí, de la esposa, y que no eran más que
un símbolo de la afrenta. Tenía que justificar esta conquista y tenía que hacerlo como una afrenta hasta personal. Sí. Y sí, seguramente se llevaron muchas cosas de Tlatelolco, como de otros lados que has encontrado en tus trabajos de templo, y la gente que ha trabajado con después de ti ahí en Templo Mayor. Todo lo que han encontrado de Tenochtitlan es una ciudad que acopia incluso elementos que tienen un trabajo simbólico. De otro modo, las máscaras teotihuacanas no tendrían mucha relación si no están pensadas como de los hombres de antes. Sí, claro. Sí. No, ese trabajo, yo digo, sobre Tenochtitlan como una ciudad, aunque fueran solamente sus 100 años de esplendor, como manejaban Caso y nos ha dicho don Miguel León Portilla, tiene muchísimo por donde irle rascando. Nos va a sorprender todavía lo que se va a encontrar. El otro asunto que quería yo platicar contigo tiene que ver con algo que no se manejaba cuando éramos nosotros estudiantes y todavía teníamos a Gordon Child en nuestra bolsa. Yo a Gordon Child le debo haber sido historiador, me lo pasó una hermana. Ah, mira. Sí. Y los antiguos mexicanos de León Portilla fueron los que me abrieron la puerta a ser historiador. Bueno, esto que te voy a decir no se manejaba en esa época entre los arqueólogos historiadores mexicanos, que es el Altépetl, que sí es ha sido una interpretación y una búsqueda mucho más moderna. ¿Qué sería el Altépetl en relación a la ciudad? Bueno, fíjate que hay estudios ya posteriores como los de Federico Navarrete, como que estudia precisamente todo lo del Altépetl. En fin, el Altépetl, es, digamos, una organización realmente que tiene una importancia fundamental. Si atendemos a su nombre así tal cual, ¿verdad?, es el Cerro del Agua. ¿Qué simboliza el Cerro del Agua? El Cerro del Agua, acuérdate que estas grandes pirámides que yo siempre he manejado, que servían como centro del universo, son grandes montañas. Inclusive entre los indígenas actuales de varios grupos hay la idea de que son contenedoras esas montañas de agua en su interior y de Cholula. Semillas. Cholula, claro. Yo recuerdo la explicación de López Austin sobre cuando llegaron los españoles, ¿qué íbamos a hacer? Pues agujeren la pirámide para que se ahoguen todos. Sí, exactamente. Pero Chapultepec, en donde está ahora el castillo, es también el Altépetl de Tenochtitlan. Surtía de agua. Sí, claro, era el que daba agua a la ciudad. Entonces tenía también ese concepto de, cerro de los mantenimientos, cerro donde está el líquido precioso que te va a alimentar, que te va a proveer. Pero además, fíjate, esta idea primera de que está el cerro, el Altépetl, ¿verdad?, la montaña con el agua contenida, con las semillas, etcétera, y a su alrededor la población, que allí ya viene el concepto, como le llamaríamos, civil del Altépetl, ¿no? Es decir, cómo es una población que está alrededor de esta idea, ¿no? Entonces, esto es muy importante porque todavía llega a perdurar en la etapa colonial, ¿no? Es decir, estas organizaciones propias, ¿no?, el Altépetl, etcétera, y cómo se están conjugando, ¿no? Pero ahí entra ese papel, por un lado, el aspecto, diríamos, de la comunidad, y por el otro, el simbolismo, unidos, claro, pero el simbolismo que representa el Cerro de Agua, ¿no? Y como tú bien dices, Cholula, volvemos otra vez a Cholula. Veo que no te apasiona solo Tlatelolco, sino también sí, Cholula, sí. Y tienes razón, ¿no? Pero esto es muy, muy importante. ¿Qué hace Cortés cuando llega? Como él dice, fue una gran estrategia que les corté el agua, ¿no? Casi a los inicios del sitio, el asedio a Tenochtitlan. Una de sus estrategias es cortarles el agua que venía de Chapultepec. Exactamente, sí. ¿no? De ese lugar de donde emanaba el agua. Entonces, pues, como ves, sí tiene mucha repercusión el concepto y, pues bueno, actualmente se ha vuelto a estudiar, a reestudiar mucho de estas ideas, ¿no? Claro, porque explica
esta ausencia, esta carencia de la que estamos platicando con respecto al modelo de Child. Aquí no hay ríos, pero tienes el Altépetl. Finalmente sí aparece el agua como el elemento inicial y básico de una ciudad. Pero también hay otros elementos que también harán que dejemos a Child en el librero y que empecemos a leer a los más recientes autores y quizás a plantearnos otras preguntas. Por ejemplo, el papel de la tecnología, el papel de la geometría, del pensamiento geométrico, del diseño arquitectónico, de la organización del trabajo, que tiene también que ver con la geometría, del hacer de las ciudades algo más grande que el ser humano, pero al mismo tiempo no perder la proporción humana. ¿Es posible, Eduardo, que lleguemos a cambiar un poco el esquema que tenemos muy childiano de lo que son las ciudades? Bueno, yo creo que sí, puesto que, como decíamos desde el principio, algunos de los componentes que él veía para las ciudades y demás, pues en Mesoamérica también tienen por lo menos otras variantes, vamos a llamarle así, ¿no? Pero fíjate algo muy, muy interesante, ¿no? Cómo ese aspecto, en este caso también religioso, va a, digamos, a establecer una serie de aspectos importantísimos. Por ejemplo, lo que veíamos, esta geometría que hay en las pirámides, sobre todo las que juegan ese papel de centro de universo, ¿no? Con todo lo que implica. Ese centro de universo implica que es el lugar por donde se puede subir simbólicamente a los niveles celestes, bajar al inframundo, del parten los rumbos universales. O sea, nada más imagínate. Pero la forma de la pirámide, ¿no? Es decir, la pirámide como tal y esas que juegan el papel de centro están orientadas siempre al poniente. Cholula, Tlatelolco, Tenochtitlan, ¿cómo se llama este otro sitio como pirámides enorme que está aquí afuera del DF? Tenayuca, etcétera, etcétera, Tula. Todas sus pirámides principales están viendo hacia el poniente, ¿no? Por ese movimiento solar, ¿no? Entonces, ese movimiento del orto al ocaso, ese movimiento es la pirámide misma. O sea, cómo se va precisamente haciendo. Entonces, la pirámide tiene que hacerse conforme a ese movimiento y con esa orientación, ¿no? Entonces, ves cómo se da esta forma, ¿no? Y de allí en fuera, todo este aspecto tecnológico que has mencionado, todo esto, pues, desde luego que la organización que eso implicaba, interna, ¿no? Fíjate, estamos encontrando con mis colaboradores, sobre todo ahí en Templo Mayor, cómo muchos de los materiales quizá fueron producidos en el Palacio de Moctezuma, y que lo que llamábamos el zoológico, viéndolo como un zoológico, donde quizá mi abuelito Moctezuma se llegaba a pasear y veía las serpientes que relata Bernal Díaz y veía tal, en realidad, aparte de eso, era de donde se abastecían los templos de Tenochtitlan, el área de la gran plaza mayor, de la habitación de los dioses. Los animales que hemos encontrado en ofrendas y demás, jaguares, águilas, es un bestiario impresionante, parece que provenían del llamado zoológico, o sea que tenía también otra función. Un surtidor. Sí, entonces están apareciendo ahí cosas impresionantes y demás. Entonces, claro, Child yo creo que jugó un papel preponderante en cuanto a sus posiciones, su revolución neolítica, urbana e industrial inclusive, ¿verdad? Y pero el fenómeno mesoamericano también nos está dando toda una serie de presencias que es necesario ahondar. Bueno, por lo pronto empieza a hacer más complejas y al mismo tiempo más puntuales las preguntas de tu reflexión inicial, es decir, en qué momento el hombre pasa de ser un simple ser social agrupado para producir y alimentarse a un constructor de ciudades y a poder diversificar su
manera de organizarse dentro de un espacio que es el de la ciudad y dividir el trabajo y dividir las maneras de vivir. Y ahorita, por ejemplo, acabas de dar una de las respuestas. La forma de las pirámides tiene que ver con esta visión dibujada, digamos, del paso del sol desde que nace hasta el ocaso, y por eso esta preocupación de siempre tener orientadas en los distintos movimientos del nacimiento del sol hacia el movimiento aparente, por supuesto, de donde cierra. Pero entonces empezamos a pensar ya que efectivamente hay una respuesta que tenemos todavía pendiente, que es por qué sociedades complejas se pueden volver urbanas y sociedades complejas no se vuelven urbanas. Pensemos ahora en Lévi-Strauss. No pensemos tanto en Foucault, pensemos en Lévi-Strauss, algo un poco más atrás en nuestra mente. Cómo este mundo cargado y lleno de dioses de las sociedades complejas primitivas, por ponerlo Sí. de repente hacen una ciudad, pero otras jamás hacen una ciudad. Llegan a... Esa pregunta es la que quedará pendiente, pero por lo pronto sí ya tenemos respuestas sobre la diversidad de los asentamientos urbanos en Mesoamérica y de ciudades que básicamente murieron todas con la conquista. También manejaste Sí. es decir, se convierten en otra cosa después. Exactamente. Mantienen el nombre, mantienen las piedras, pero ya son otra cosa. Bueno, para gloria de Tlatelolco, fíjate una cosa que yo he repetido ahí. En Tenochtitlan pierde su nombre como ciudad. Es decir, nadie dice yo voy a ir a Tenochtitlan para ir al centro. En cambio, Tlatelolco permanece el nombre. Bueno, eso es un poco tramposo, porque si tú ves en los códices virreinales, sí, el camino, por ejemplo, los del grupo de Izhuatepec, que son los del norte de la Ciudad de México, que hablan de Tlatelolco, el camino hacia México siempre tiene el nopal. O sea, sí dejan la idea de que es el Tenoch. Perdón, porque se nos había ido algo muy importante, que era lo del águila que te habías planteado. ¿Por qué en Tenochtitlan y por qué en Tlatelolco? Era el símbolo de Huitzilopochtli. Por lo tanto, ambos lo compartían, ¿no? Claro. Así, claro. ¿Alguna otra cosa que quieras agregar, por ejemplo, que nos des lecturas para la gente que nos escucha sobre las ciudades originarias, pero también algún estudio moderno sobre las ciudades, sobre el Altépetle, etcétera? Bueno, está el estudio que yo comentaba de Federico Navarrete, que sacó, no recuerdo si fue con el Fondo de Cultura o con el colegio, en fin, pero hay un estudio de él, el nombre ahorita exacto no lo recuerdo, pero también tenemos toda una serie dedicada a ciudades, se llama Ciudades, que hemos sacado con el Fondo de Cultura y con el Colegio de México, en las cuales diversos especialistas, hay 14 ya libritos de estos, donde se habla de los principales centros, ¿no? Monte Albán, Tenochtitlan, Palenque, en fin. Y están por salir ya algunos, y el último que me va a tocar escribir, por lo cual te voy a consultar, es Tlatelolco, porque con eso ahí culmina el mundo mexica desde el punto de vista de que queda sometido. Bueno, no me queda más que agradecerte, Eduardo. Ha sido un programa muy rico, se ha ido la hora muy, muy rápido y no nos queda más tiempo que despedirnos. Desde la conducción, un servidor, Salvador Rueda, a nombre de Radio INA, doy por terminada esta emisión que fue posible gracias a la generosa participación y rica participación del arqueólogo Eduardo Matos Moctezuma, con quien tuvimos la oportunidad de charlar sobre ciudades mesoamericanas. Y a nuestros escuchas por su atención, a quienes les sugerimos seguirnos a través del www.radio.ina.gov.mx. En la realización está en la dirección Medios de Comunicación a través de la subdirección de Radio INA con Gabriela Marentes, en la producción Evanibaldo Morales y los controles técnicos Javier Cortés. Hasta la próxima. El Instituto Nacional de Antropología e Historia presentó Nuestras ciudades, moradas de hombres.